más brincando hacia la reforma que queda así. Gracias. ¿Alguien más? Los cambios en la práctica directiva a partir de la reforma. Pues es que la reforma menciona, tenemos que ser más académicos. Pero o sea, te ponen en la espada y la pared. O sea, yo soy académico, hago todo lo que me están pidiendo que sea profe. Desde luego que tenemos que conocerlo. Bien pudiéramos salirnos del diplomado, del curso y ser profe. O sea, y al cabo ahí están mis profes. Pero luego cuando van y me preguntan, oiga, profe, si estaré bien aquí. Y luego, ¿qué le digo yo? Híjole, pues, no, maestra, no sé. Usted, o sea, yo soy el primero que tiene que estar empapado de ese asunto. Porque así se pide y los tiempos van cambiando y no mucho que digamos, pero hay poco a poquito. ¿Alguien más? Yo pienso que esto de la reforma a nosotros como directores sí nos ha movido el tapete, como bien lo decían los compañeros. Primero que nada porque tendrá que ser un cambio de actitud de yo como director para poderle ofertar al maestro lo que el maestro me está preguntando. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues actualizarme yo. Y en la medida que yo me actualice, pues yo podré ponerle al maestro algunas herramientas que las pueda utilizar. Yo creo que yo como director, lo primerito que a mí me generó esto de la ley fue un cambio de actitud. Sí es cierto, hemos llevado las pelotitas por uno y por otro camino, pero ante esto pues tuvimos que empezar a empaparnos, a conocer más de la reforma. Esta reforma que, les digo, yo en lo particular, y que también ahí lo considero, yo lo comentaba el año pasado con los directores de la zona, que se me hace imposible que los maestros especiales estén desde el 2009 tomando la misma reforma y aún así ahorita siguen tomándola. Entonces los maestros dicen, ¿qué caso tiene el de física? Me dicen, ¿qué caso tiene que yo ahí lo tome si no se me van a proporcionar elementos que me van a hacer? Me van a repetir la película, nada más. Entonces, en ese sentido, a mí me tiene que mover el tapete para poder convencer al maestro que tengo que justificar por la parte administrativa para que el maestro asista. Entonces, y creo que ahí está una buena lección. Si el que lo ha repetido 2, 3 veces y está en las mismas, quiere decir que el curso no sirve. Porque se supone que a la primera lo debió y funcionó. Quiere decir que trae fallas a lo que yo me refería del dilema entre lo muy teórico y lo muy práctico. Se recordaba en la unidad de servicios técnicos de aquí, se hacía una revisión muy teórica, que si cumple con esto y que si los no objetivos, bueno, la jerga que se utilizaba, ¿no? Y pobres maestros, había que hacer, yo sí le digo, Tomás, yo no les voy a revisar lo que tú quieres, yo voy a buscar otras cuestiones. Y detectamos que los maestros que hasta se les tenía como ya castigados porque no cumplían con lo técnico. Los citaron a un curso, digo, yo lo hago el curso, pero va a ser de habilidades, algo práctico. Hicimos un curso, un taller de construcción de estrategias. Pues sorpresa, resulta que los malos de la película eran excelentes, hicimos hasta todo un catálogo así de lo que en ese momento eran estrategias, pero cuestiones bien prácticas. Entonces, fíjate cómo la visión así muy teórica, pues arruchas a muchos buenos maestros, hasta estaban etiquetados en toda la región. ¿Quién? Decían, oye, nos sentamos con unos cuales malos de la región, necesitamos gente. Y ellos mismos, creo que a algunos hasta les subió su autoestima como maestro, como profesional, porque entonces se identificaba como la maestra que se inventó el juego de tal, la estrategia tal y tal, entonces entre ellos se corrió la voz, y ese ejercicio a mí me dejó bien convencido de lo que yo creo que en los componentes de la competencia, para mí el más valioso, y vaya que mi primera formación fue muy intelectual, para mí el componente más valioso es la habilidad. Una persona que sabe hacer algo puede hasta reflexionar sobre ello. Por ahí se dice una frase, el que enseña aprende 2 veces, nanay.
el que enseña aprende por primera vez. Porque entonces cuando lo vas a enseñar o le desbaratas bien para poderlo explicar de diferentes formas, o quiere decir que no lo entendiste o lo entendiste mal. Y una persona que te dice cómo hacer algo, se va a encontrar mil maneras de decírtelo. Entonces para mí creo que tenemos que voltear hacia las habilidades que ya voltearon por algo de las competencias, pero todavía no lo hemos bajado de manera práctica y vamos siendo congruentes, que los mismos talleres partieran de cuestiones bien prácticas. Una vez que ya tienes la habilidad, entonces la competencia la completas a generar una reflexión, pero nos ponen a reflexionar de cosas que son bien ajenas a nosotros. Entonces creo que ahí está la falla del origen. Y si hay personas que toman curso 2 o 3 veces y estamos en las mismas, el curso. Gracias, maestro. Muy interesante esta última reflexión. ¿Sus cambios? ¿Algunos cambios que nos quieran mencionar de su práctica directiva? A mí lo que me ha funcionado un poquito es maestra que va a hacer algo, rápido les cambiamos de programas más. Oigan, fulana de tal tiene tiendita, lleven a sus niños. Fulana de tal tiene unos niños que van a hacer exposición, pues que los niños pasen a todos los salones.Igual son 6 grupos, no hay mucho problema. Que si tal tiene una representación teatral, pues vamos sacándonos al patio a todos. Cambios que tuve fue, ya no batallo tanto para que las maestras rompan las barreras de su propio salón. Ya no hay, ¿qué sería? Hermetismos por miedos o por egos. Entonces creo que ahorita incluso a veces puedo no estar y ya ellas mismas se corren la voz, oye, voy a tener esto y traen a tus niños o vámonos. Entonces creo que en mi papel directivo me facilitó el trabajo porque le digo, puedo no estar y ellas se organizan. 2 o 3 días antes de vacaciones se organizaron para una kermés, porque van a contratar una maestra de inglés. Claro que son cosas que saben en las que las iba a avalar, pero fue así algo ya no se notó todo el protocolo. Entonces creo que me ayudó a dirigir la escuela de una manera más cordial, posible, más fluida. Ahorita que estamos tomando esta parte del maestro, si nos quisieran comentar cómo se ha implementado. El maestro nos menciona algunas cosas de cómo se ha ido implementando la reforma en sus escuelas. ¿Algún detalle así muy particular que nos quieran comentar sobre cómo se ha implementado la reforma? ¿Si han tenido alguna dificultad? ¿Qué los ha fortalecido? ¿Cómo se da el trabajo entre prácticamente nos está comentando para algunas situaciones sobre cómo se está dando el interrelación entre los docentes? Si nos quisieran comentar cómo se ha implementado esa reforma en sus escuelas. Sí, no, yo sé que tienen el compromiso ese, está bien interesante, nos gustó mucho, mi padre. Ojalá y se diera de nuevo. Gracias, maestra, muchas gracias. Gracias. Sí, propio. Sí, maestra. Creo que esto de la reforma en particular en la escuela nos ha permitido que como colectivo, o sea, más interacción en cuanto a colectivo, darle más funcionalidad. Se había venido apostando desde tiempos atrás a que en las escuelas funcionen, por ejemplo, los comités de participación social, a que en las escuelas funcionen lo que son los colectivos y que se construyan proyectos en los que se vea involucrada no nada más una parte, ni el directivo, ni 2 o 3 maestros, sino todo el conjunto o todo el grueso de maestros que integran la escuela. Yo pienso que en la escuela, desde esta perspectiva, sí nos ha ayudado mucho, por lo que comentaba el profe. Se trazan las actividades y ya no es tan necesaria la presencia del director para poder ejecutarlas, sino ya todos conocen cuál es el propósito y qué es y hacia dónde van. Y esto nos ha, a mí en la escuela me ha permitido que todos conozcamos la misma información. ¿Para qué? Para que el día que se requiere o se traza o se cuestione, el que se le pregunte sabe qué se está haciendo y por qué se está haciendo. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos ha unido, primero que nada, como personal. Y segundo, nos ha permitido
utilizar de mejor forma los recursos con los que cuenta la escuela. Gracias, Nancy. Comparte. Yo quisiera, a lo que mencioné son cosas favorables, en donde yo no me siento nada conforme. Estoy contento porque se van más hacia proyectos, hacia actividades más vivas, donde pueda desarrollar más competencias, pero a mí me preocupa, igual es mi formación anterior, ¿no? Me preocupan los contenidos, los conocimientos, los asuntos específicos que de todo modo deben perderse, porque luego entre una reforma y otra se generan creencias en donde se pierden aspectos relevantes, que incluso en esta misma se van retomando, por ejemplo, la cuestión de lectura, cuestiones que estaban satanizadas como medir velocidad, cambiar palabras y todo ese rollo, porque se le daba un tiempo en que la teoría nos llevó a que la comprensión y nada más, y en base a eso, la gente muy buena para ello, subió en las dos cosas, en comprensión y pero quien no entiende muchas las cosas, lo simplifica de tal manera que ni logra totalmente la propuesta, ni recupera lo que ya se tenía ganado. Entonces, ahorita también tendrá que ver con mi estilo personal. Yo era en un grupo así como incisivo y cuidado de tiempos y que todo estuviera. En la reforma, en los proyectos, es más fácil que se dispersen los pequeños detalles, incluso que se pierda yo no sé qué tanto con que pueden llevar los maestros a decir, bueno, en todo este proyecto de obra de teatro, de la tiendita, que tanto Joel accedió a los aprendizajes esperados, porque es fácil que se pierda en el conjunto. Entonces, ahí sí no tengo yo la conciencia plena y sí me preocupa. A ver, tenemos la ganancia de que van entrando más a trabajo por proyecto, a desarrollar competencias, a articular diferentes contenidos y asignaturas, pero faltaría la parte donde no sea muy invasiva, pero que estemos cuidando los dos asuntos, las particularidades, la precisión de ciertas competencias, porque lo dicen, bueno, pues es que sí es muy bueno para esto, pero no aprendió lo otro. No, mijito, o sea, cuidar los aspectos finos, que eso ya tendría que ser, pues, a lo mejor aspectos a cuidar en una siguiente etapa, donde ya esté más construido el nuevo modelo de trabajo. ¿Alguien más nos quiere comentar? Profe, Bueno, en el caso de mi escuela personal, afortunadamente tengo un personal pues, que es participativo, es abierto a cuestiones a la hora de implementar o querer trabajar en una actividad de un personal en ese aspecto que es participativo, ¿verdad? La gran mayoría de ellos del personal, pues son personas que no tienen más de 15 años, salvo 3 personas de 9, y eso de alguna manera, la gente nueva que no tiene muchos años, puede ser en el servicio, yo he sentido que es más abierta a la cuestión de la actualización, del cambio. A veces sí notamos así la gente, sobre todo la gente que ya está como que me faltan 4, me faltan 5 para jubilarme, y como que ese tipo de personas sí es un poco más cerrada al momento de los cambios. Y en mi escuela, en ese aspecto, pues no he batallado. Sí he visto la disposición de los maestros, ¿verdad? Para trabajar con esto de la reforma. Sí les veo el interés, les veo el interés y la preocupación, también les veo la preocupación de, realmente estamos trabajando como la reforma nos está pidiendo, y pues hemos ido avanzando, creo que se ha estado avanzando un poco, pero pues, volvemos a lo anterior, ¿verdad? Con muchas dudas, con mucha incertidumbre en algunas cuestiones de la reforma, pero en ese sentido, pues yo sí reconozco que el personal, ¿verdad? Sí es abierto, tiene disposición. Quizá aquí lo que falta es lo que se ha tratado anteriormente, de que esto sea más efectivo a la hora de que se combaten. muchas gracias.
Bueno, en mi experiencia muy particular, yo sí siento que se vino a como que a elevar un poco el trabajo en multigrado. Yo soy fan del trabajo en multigrado, no sé por qué. Desde que empecé a trabajar, nada más en 2 escuelas de organización completa, pero aún así yo siempre he sentido que me desenvuelvo mejor en ese tipo de grupos. Y como que a lo multigrado a lo mejor no nos pegó tan fuerte porque llevábamos un tipo de trabajo hasta cierto punto parecido, o sea, correlacionamos, nosotros correlacionábamos desde hace mucho. Ajá, estar agrupando actividades y optimizando tiempos, o sea, siempre íbamos en busca de eso, entonces eso no lo sentí hasta la fecha, no me siento algo como que, sí, algo nuevo. Pero, por ejemplo, lo que sí ahorita comentaba, o sea, las rúbricas, la evaluación, yo siento que es algo que no se ha aterrizado. Porque, como decía el profe, elaboras tu rúbrica, das clases o llenas la rúbrica. O sea, ¿qué haces? Porque, o sea, estás con los niños y no puedes estar palomeando porque te estás perdiendo de esos momentos de estar ahí con ellos. Y aunque palomes en la tarde, palomes cuando los niños salieron, se pierden muchos detalles. Entonces, yo siento que la evaluación sí no la siento tan aterrizada todavía. Siento como docente que carecemos mucho en ese sentido. No sé, los profes como directores que me digan, pero como docentes, si andamos perdidos, andamos más perdidos al momento de evaluar. Porque tiene que cumplir con algo. Yo, de hecho, puedo pedir perdón. Y lo parte del meollo de la evaluación, del problema de la educación, yo creo que tiene que ver con la evaluación. Si alguien es experto en algo, es quien lo hace. La magia de trabajar con más de un grado, de manera inconsciente, si usted quiere, y de manera así ya muy práctica, saben hasta cómo aprende, qué no aprende. Creo que lo que busca Reforma lo hacen de manera muy automática en los grupos. Cuando una persona sabe hacer muy bien algo, pero que lo sepa hacer muy bien algo, lo puede evaluar en el mismo proceso. Entonces acá, antes de bailar bien, nos están checando a ver si acomodamos bien los pies. Yo pienso que Reforma le dio, mételos a que agarren bien el paso y hasta que se lo inventen, y entonces ya, ahora sí mételos a que evalúen, pero ahorita le están dando mucho peso a evalúate, pero todavía no sabemos ni qué tenemos que evaluarnos. Bueno, por dar ese modelo de evaluación, pues está muy administrativo, Sí. cuando pudiera ser muy noble. Entonces, darle prioridad al proceso de aprendizaje de los maestros, de la capacitación, de adueñarse, y ya después pones el modelo que tú quieras. Porque cuando alguien sabe bien, te lo describe, te le pone números, como alguien que ve a una muchacha muy guapa, ¿de cuánto? Como de 9, y no lo da tallo. Sí, por esto, otro. En cambio, si mi noción de, pues, no sé, de acuerdo a quién, este vehículo, ¿qué te hace un mecánico? Trae falla en el motor y necesitas repararle a ojo de buen cubero, que fue hasta criticado algún tiempo en la formación de UPN, pero cada vez me convenzo yo más de que al buen cubero, cuando alguien sabe su terreno, te puede dar la opinión a como se la pidas. Entonces acá necesitamos primero afianzar bien lo que es Reforma, y entonces sí, pídame lo que quiera, yo se lo digo como me lo pida, porque sé de qué terreno estoy hablando. Si no, me asustan con la teoría de la Reforma, no la entiendo, y luego me asustan con ese rollo de las evaluaciones tan complejas. Entonces, ni Shana ni Juana, ni lo que sabía hacer antes, que por si, como dice cada mastrito, tiene su librito, igual, si alguien trae antecedentes de antes, pero lo hace muy bien, pues a lo mejor es hasta saludable a que se nos pierda la angustia de llenar las hojitas y ya no saben ni lo de antes. Está un poquito riesgoso. Sí, fíjese que el comentario iba en ese sentido también. ¿Qué tan importante? Y el profe ahorita lo decía, la importancia de los filtros. También lo comenta la maestra Yasmín. Es cierto, el multigrado se le dio mucho auge a la continuidad de los programas y de las planeaciones. Era una asesoría directa. Se tenía gente experta o gente trabajada bien. El
momento de planeación, y resultó mucho de los logros que se obtuvieron en el multigrado. Yo trabajé en Santa Lucía, Casa Morada, Mapabeche, y veíamos cómo se iba traduciendo toda esa asesoría que nosotros se les bajaba en buenos resultados, y todos los maestros hacían su planeación y con unos resultados maravillosos. Aquí lo que está faltando es precisamente eso, tener ahora sí que personas capacitadas, personas bien preparadas para el momento de ejecución de la reforma. ¿Qué es lo que pasa? Y ahorita lo comentaban los compañeros, se está partiendo de personas, de facilitadores, en este caso de un servidor, que lo llevan, lo sacan de la dirección y se lo llevan y le dan una empalmada y ahora sí, vaya a reproducirlo. Pues uno viene haciendo pininos y pues quiera Dios que resulte, y si no resultó, pues no resultó. Pero pues bueno, quizás esa sea una de las grandes dificultades que hoy en día estamos teniendo sobre el reforma. Maestro Francisco. Sí, pues que han estado comentando, ¿verdad? Me he hecho hacer algunas reflexiones. En cuanto al nivel, ¿verdad? Que es un poco diferente. El sentir que yo he detectado, al menos en el universo de la población, en la zona de los maestros, es que han visto que la reforma es como que fuera algo completamente diferente, o sea que ya van a dejar de trabajar como lo que hacían. Entonces han entrado como en una angustia, ¿no? De decir, híjole, tengo que hacer, hablando de lo que decían, pues todo lo que hay con la evaluación y todo lo demás. Y yo creo que algo que deberían de hacer, ¿verdad? O deberíamos hacer todos, es reflexionar sobre nuestra práctica que ha realizado y establecer ahí algunas analogías por lo que la reforma pide, que ya lo estamos haciendo y que los profes lo hacen. Entonces, creo que eso sería muy importante, porque el profesor vive angustiado, ¿no? Por tener que cumplir con todo, que la pública, el portafolio, y no se ha entendido a veces, al menos estoy hablando yo de mi nivel, de la zona donde yo trabajo, porque me ha tocado compartir con ellos esto de la reforma. Entonces, la gente está así, ¿verdad? Y dice que, ¿cómo le hacemos? De ahí me lleva a la experiencia que decía usted ahorita, qué forma, qué cambios han tenido como directivo. Yo digo, en este caso, a uno como directivo, yo creo que le debe estar uno bien empapado de la reforma, haberla entendido bien, para traducirla hacia los profes en una forma sencilla y práctica, como comentaba el profesor Jorge. Decirles que cuando vengan a preguntarnos a los profes, pues mire, profe, usted haga esto y esto y esto, a ver qué le resulta, y registre lo que le va a resultar, ¿verdad? Estar sobre ese. Entonces, sí es importante, nosotros como directivos, pues yo creo que sí nos ha cambiado, ¿no? Pues tenemos que estar, si estábamos enfocados, pues a lo mejor irnos desenformando un poco. Y lo que comentaba el profe, que hay profes que ya se van a retirar, y a veces son los más reacios a demostrar un cambio. O es lo mismo, su propia experiencia, tantos años, dicen, no, pues a mí me ha dado resultados, yo sí le sigo. Pero ahí no hay una reflexión bien de qué tanto bien han hecho y cuáles han sido las fallas. Entonces, eso considero yo que sí hemos tenido, al menos en mi caso, pues tratar de entender la reforma, entender lo que se pide en una forma práctica, ¿verdad? Y con los compañeros decirles, vamos a hacer esto, que vamos a, como decía ahorita usted, rescatarlo de la lectura, algo que se había satanizado, ¿verdad? Que ya no leas, que no hay que memorizar. Siento que la memorización, pues es darle al músculo que tenemos aquí, es darle fuerza, ¿no? Entonces, que vuelva a eso, no tiene nada que ver, y a lo mejor en algunas formas se hacía, y muchos decían, no, pues este maestro nomás poniéndola tradicionalista. Entonces hay cosas buenas, ¿verdad? Que habría que rescatar y que se está retomando ahora, y que a lo mejor los profes, entre comillas, tradicionalistas, ya lo estaban haciendo. Y por poner un ejemplo, porque tenemos un concurso de decir una poesía, una declamación al fin de semana. Pues es algo práctico que los niños van a ir retomando varias cosas
lectura, la expresión oral. Entonces, algo muy sencillo que lo comparten con la escuela y que ya pues, la reforma lo pide, ¿verdad? Que es activar las competencias que los niños pueden desarrollar. Es que hubo un momento de años atrás de que cuando hablábamos de las cuestiones tradicionales lo veíamos como algo malo, no necesariamente tiene que ser malo. O sea, las reformas educativas, pues a lo mejor todas tienen algo bueno y a lo mejor todas tienen algo malo. Porque antes hablábamos de cuestiones de memorizar y todas esas cuestiones y algo como en cierta época que se amenazó, sí, completamente. O sea, y bueno, o sea, lo tradicional no necesariamente es malo. El problema es de que una brinco de reforma a otra se simplifican las cosas, son los riesgos que corremos. Jamás decía que no se tenía que hacer memorizaciones, lo que pasa es que lo igual, quien filtra la información, los asesores, las asesoras, que casi siempre son mujeres, entienden ciertos principios y eran las que nos decían, no, que están memorizando, o sea, y les creíamos, pero sí creo que es el riesgo que se corre, que se termina viendo demasiado simple. Ahorita de lo que yo rescato más fuerte de la teoría es el pensamiento complejo. Si te pones a estudiarlo o pensamiento sistémico, cosas así, es un rollo bien complicado. De estudiar teorías de sistemas rompe con mucho, pero está bien sencillo, lo acaba de hacer el profe, los maestros, que tengo este proyecto, y qué más se puede, y solita dice, no, pues sí fue una memorización, pero mira, se le trae autoestima al niño, miras cómo habla ahora a partir de que le aplaudieron en eso, y fíjate que ahora esto y ahora el otro. Pues se trata de una sola actividad, jamás viene sola, si le buscas, trae todo, pero es la habilidad que va a tener que encontrar el maestro, de que un solo contenido no va solo, o sea, a ver qué más le puede sacar. Y eso a mí se hace más fácil enseñarle teoría de sistemas o pensamiento sistémico o visión holística en los hechos que darles la teoría. Si les dan la teoría, se te asustan, no van a saber la teoría de la relatividad y todo eso. Mejor vamos practicando y solitos te empiezan a ver más claro, decir, oye, miren esto, tiene esto, y más que no vemos. Entonces creo que ese sería un ejemplo de cómo, en vez de las teorías, irnos del plano de los hechos a construir, y al rato vas a tener a la gente reflexionando sobre las cosas que nos querían. Entonces lo que las asesoras querían decir era esto. Lo vivimos un poco ahorita con la cuestión del concurso de niños motivados, leyendo, y finalmente ¿qué tienen que hacer? Bueno, leer y memorizar que leí, porque lo voy a exponer, ¿no? Y nadie lo vio como que, qué tradicionalista, no, al contrario, el niño, qué constructivo, o sea, cómo se metió y se leyó y vimos los niños que pusieron ahí una habilidad tremenda para expresarse y todo eso. Entonces, o sea, yo creo que eso es hasta el tiempo en la tarde que tuvieron que dar, porque esa fue otra. Eso no se lo dije, pero el hecho de hacer turno en la tarde, queríamos educar a los maestros. Porque todo tiene que ser en la mañana, que sientan lo que sentimos nosotros. Y no fue una vez, pero no dos veces. Maestro, ¿qué nos quiere contar? Así rápidamente, es un comentario así de algo específico que está ocurriendo en la escuela. Bueno, hay una maestra que acaban de operar, entonces estoy a cargo del grupo, es primer grado. Entonces ya vi la situación ahí más o menos general de cómo andaban con esta matemática, ¿no? Y tenemos como 5 niños indígenas. Y resulta que la maestra, yo se ha enfocado mucho a manejar, bueno, desde lo que ella está trabajando, los proyectos y todo. Y los niños indígenas están más adelantados que nosotros en la cuestión matemática, son bien buenos para sumar mentalmente. Ahorita le dije a uno de ellos, bueno, suponiendo que tú vendes sillas, digo, venden estas sillas, a 6 pesos las vas a vender, ¿cuánto te van a dar? Y vendes toda esta fila, 7 sillas, de volar, es de 42, y los 3, y bien listos. Entonces, eso, recuerdo una lectura de esta,